Saludos, qué bendición estar con ustedes una vez más. Este es un tiempo muy especial. Usted nos permite estar ahí en su casa y poder llevar a cabo la enseñanza que estamos desarrollando semana a semana los días jueves. Nuestro hogar es un grupo CCI y es una bendición que sea una extensión de nuestra iglesia y que sea una bendición no solo para su familia, sino también para la comunidad. Piense usted que en el lugar donde está ubicada su casa, lo que está ocurriendo en esta noche significa bendición para usted, para los suyos y también para el entorno ahí. Bien, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo y vamos paso a paso. Quiero siempre saludar a nuestros hermanos del grupo CCI en hogar allá en Chimaltenango, nuestra iglesia en Guatemala. Hemos tenido este tiempo especial de estarnos conectando semana a semana y es una bendición. Pues bien, hoy estaremos desarrollando el estudio 23 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a ver la segunda parte de cómo Jesús enseña a través de parábolas. Lo comenzamos a ver en el estudio pasado. Y nos ocuparemos del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo, versículos desde el 24 hasta el 43. Vamos a ir, reitero, paso a paso. ¿Qué vamos a encontrar en este estudio? Más o menos les hago un panorama así rápido para que ustedes puedan tener una idea con qué cosas nos vamos a estar encontrando en la medida que avancemos en el estudio. En este estudio vamos a ver cómo Jesús sigue precisamente enseñando a la gente por parábolas. Recordemos que una parábola es una comparación que Jesús está haciendo con hechos de la vida. ¿Con qué intención? El deseo de Jesús era que la gente captara mejor su mensaje. Entonces utilizaba ejemplos de la vida para aplicarlos y así entonces enseñar cosas que Dios quería transmitir, que Jesús quería transmitir a la gente que le estaba escuchando. En este pasaje que vamos a estar estudiando, Jesús cuenta 3 parábolas, a diferencia del estudio anterior, donde encontramos a Jesús compartiendo una de las parábolas, la parábola del sembrador. Y Mateo afirma en este mismo evangelio que ese método, que ya lo hemos reiterado, usado por Jesús para hablar a la gente por parábolas, era, insisto, con la intención que la gente comprendiera verdades del reino y cómo Jesús quería que viviésemos nuestra vida espiritual, nos relacionásemos con la gente, concibiésemos a Dios y manejáramos nuestra vida para aspectos de orden personal. Bien, vayámonos entonces al texto ya en forma particular. Y vamos a ver de los versículos 24 al 30 la parábola del trigo y la cizaña. Aquí encontramos cómo Jesús compara el reino de los cielos con un campo donde se siembra la semilla del trigo. Jesús, recuerden, está subido en una barca, la gente está en la playa, Jesús se sube a esa barca para que la gente tenga mejor visibilidad de él, para poder comunicarse mejor con ellos, y comienza del versículo 24 al 30, según el Evangelio según San Mateo, comienza a hablar acerca de esta primera parábola, de 3 que vamos a ver hoy, la parábola del trigo y la cizaña. Y vuelvo a mencionar, en esta parábola Jesús compara el reino de los cielos, es decir, la dinámica de vida espiritual, la compara con un campo donde se siembra la buena semilla del trigo. Mientras los trabajadores, dice este episodio de la Biblia, están durmiendo, vino el enemigo y sembró cizaña. Está sembrada la semilla de trigo, pero mientras duermen los trabajadores, viene el enemigo y siembra la cizaña. Y aquí se le describe a la cizaña como una mala semilla. Los trabajadores, cuando perciben que se ha sembrado esa mala semilla, proponen que se arranque, que sea arrancada la cizaña. Pero el dueño de la parcela les dice que esperen para que ambas se desarrollen y así se puede advertir la diferencia. Más adelante vamos a estar explicando esta parábola del trigo y la cizaña en forma particular y veremos de qué está hablando Jesús en cada uno de estos aspectos que se están mencionando ahí. Así que no quiero adelantarme a explicar un poquito, solo es de estos versículos 24 al 30 que nos percatemos que ahí encontramos la parábola del trigo y la cizaña, que insisto va a ser explicada más adelante. En segundo lugar, de los versículos 31 al 32 encontramos la parábola del grano de mostaza. Segunda parábola. Acá Jesús compara al reino de los cielos
con una pequeña semilla de mostaza. E indica a Jesús que esa semilla, luego de ser sembrada, se convierte en un gran árbol que da sombra a mucha gente que se acerca a él. Y aquí quiero decir lo siguiente. A veces nosotros pensamos que nuestra participación y acciones son muy insignificantes, pero en las manos de Dios se multiplican y sirven de bendición. Esto es lo que podemos extraer de esta parábola en forma particular. A veces, insisto, nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestras acciones como algo insignificante. Cualquiera podría pensar que una oración sencilla que hacemos por alguien, que una visita que le hacemos a alguien, que movernos a los hospitales como nos estamos moviendo ahora, que usted, el Señor le ponga a alguien en su corazón y usted agarre el teléfono y lo llame para orar por él, que usted asista a alguien con una situación. A veces nosotros pensamos que esas no son grandes acciones, pero Jesús está diciendo que el enfoque divino, el ojo divino es muy diferente al nuestro y que Dios ve el corazón y puede hacer que externamente la acción parezca pequeña, pero esa acción hecha y colocada en la vida de alguien, colocada en las circunstancias de su propia vida, puede significar un gran árbol que va a crecer, que va a ser de bendición no solo para usted, sino también para mucha gente que va a acercarse a ese árbol que usted sembró y que va a producir fruto para su vida. Así es que no menosprecie lo que usted le da al Señor en términos de tiempo, lo que usted le da al Señor en términos económicos, lo que usted hace para servir a otros. Todo eso podrá parecer pequeñas semillas de mostaza, pero siémbrelas y verá usted cómo se van a convertir en un árbol frondoso que va a ser bendición para su vida y para la vida de otros. Y en tercer lugar, encontramos en el versículo 33 la parábola de la levadura, dice acá. Es la tercera parábola. Acá Jesús indica lo siguiente, que el reino de los cielos es como una pequeña porción de levadura. Y ojo, hermanos, que el cielo le pone atención a las cosas pequeñas. Y por eso digo, a las cosas que a veces uno menosprecia y que uno diría que no van a tener un efecto, el cielo le pone atención a esto. Así como esa pequeña semilla de mostaza puede ser un gran árbol, así dice esta parábola de la levadura, Jesús indicando que una pequeña porción de levadura, al ponerla en la masa, hace un efecto, leuda, es decir, afecta la masa y esa masa se convierte en pan. ¿Qué hace que la masa pase del estado en que está a convertirse en pan, en algo útil, en algo que se puede comer? Una pequeña porción de levadura. Y está indicando esta parábola que así es la presencia nuestra en medio de la sociedad. Nosotros podemos con pequeñas acciones, con esfuerzos, incidir y cambiar, transformar, leudar positivamente la sociedad. Por eso es importante, hermanos, que nosotros entendamos nuestro rol, entendamos el desafío que tenemos en esta época, y es la de ser instrumentos en las manos del Señor, en el lugar donde usted esté empleado, en el lugar donde usted vive, en el lugar donde usted se desenvuelve, a los lugares donde el Señor lo llame, que podamos ir entendiendo que somos como esa pequeña porción de levadura que al llegar a los diferentes contextos podemos convertir, podemos transformar, podemos influir en esos ambientes y que esos ambientes pasen de ser algo quizás ni siquiera útil a convertirse en algo aprovechable, como resulta con la masa al tener contacto con la levadura. ¿Qué ocurre? Se convierte en pan. Y quiero yo insistir con esto. Mirémonos en esta hora no como víctimas de lo que estamos viviendo. Mirémonos como instrumentos en las manos del Señor y que nuestro aporte, sumado al aporte de alguien más,
por muy pequeño que lo miremos, pensemos, puede ser una pequeña semilla de mostaza que se convierte en un gran árbol que dé fruto, o se convierta en una porción pequeña de levadura que va a leudar y afectar positivamente el ambiente donde nosotros estamos. Mirémonos como instrumentos del Señor, que Dios quiere utilizarnos. Así es que en el recorrido de estos versículos hemos encontrado estas 3 parábolas. Recapitulo para ustedes. De los versículos 24 al 30, la parábola del trigo y la cizaña. De los versículos 31 al 32, la parábola del grano de mostaza. Y del versículo 33, la parábola de la levadura. Y de los versículos 34 al 35 de este capítulo, ¿qué capítulo es el que estamos viendo? El capítulo 13, en su segunda parte, del Evangelio según San Mateo. Dice Mateo acá y explica de los versículos 34 al 35, insistiendo nuevamente por qué Jesús enseñaba con parábolas. Y entonces indica, insisto, que estas comparaciones del diario vivir, Jesús las utilizó para comunicar mejor su mensaje y para la mejor comprensión de quienes le estaban escuchando. Y Jesús aquí, en estos 2 versículos, hace referencia al salmista Asaf del Antiguo Testamento, quien en la antigüedad había recogido un salmo donde explica cómo Dios, escuche bien esto, cómo Dios le pide al pueblo que abra sus oídos porque le iba a enseñar por parábolas. O sea que esto que Jesús está haciendo es algo que Jesús ya se había creado como un antecedente de cómo Dios utilizaría este formato para hablarle a su pueblo. ¿Y qué esperaba Dios de su pueblo? Que su pueblo abriera sus oídos. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que estemos atentos. Porque como decíamos la vez pasada, aunque Dios traiga la buena semilla, si la tierra nuestra no está disponible, se puede abortar esa buena semilla. No solo depende de que Dios quiera hablarnos. Aquí Jesús tuvo toda la intención de hablarles. Sin embargo, mucha de esta gente desaprovechó ese mensaje. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Entonces, el Señor dice a su pueblo, abran sus oídos porque les voy a enseñar por parábolas. Y Dios está diciendo que no tiene la intención de ocultarle a su pueblo lo que Él quiere revelar. Las verdades que pueden salvar a su pueblo, las verdades que pueden dirigir a su pueblo, las verdades que pueden abrir los ojos de su pueblo, las verdades que pueden abrir el entendimiento de su pueblo. Y qué bendición para nosotros tener al Espíritu Santo que nos conduce a toda verdad y nos va revelando el consejo y esas cosas ocultas que estuvieron inalcanzables para alguna gente, hoy están alcanzables para nosotros. Tenemos esta palabra, podemos estar sentados acá y podemos estar abrevándonos, así como aquellos que seguían a Jesús en aquel tiempo, abrevados de lo que Dios quería comunicarles y de lo que Dios quería compartirles. Y bien, ya al final, versículos 36 al 43, Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña. Tal como les había mencionado, Jesús despide a la gente y se queda en un contexto ya más privado con sus discípulos. Y así como los discípulos le preguntaron qué significaba la parábola del sembrador, le preguntan igual, ¿qué significa esta parábola del trigo y la cizaña? Y entonces Jesús hace referencia a estas cosas. Por favor, anótelas. El sembrador es Él, el Hijo del Hombre, el Salvador nuestro. El campo es el mundo al cual Dios ha venido para rescatarlo. La semilla buena somos nosotros, los hijos del reino, los creyentes, que hemos sido depositados en este mundo. La cizaña son los hijos del mal,
aquellos que no conocen del Señor ni les interesa nada que tiene que ver con Dios. El enemigo es Satanás, que siembra esa cizaña. La cosecha es el fin del mundo, dice Jesús. Y los segadores son los ángeles, que Él enviará para separar a quienes somos hijos de Él de aquellos que optaron por darle la espalda a Dios. Entonces, a eso se está refiriendo. Jesús está describiendo acá la cosecha del fin del mundo, cuando enviará a sus ángeles primero a recoger a los que sirven de tropiezo, y por otro lado, los justos, que somos nosotros, seremos llevados a reunirnos con el Padre. Es una promesa, es una bendición y una realidad que vamos a vivir y vamos a experimentar. Si estamos aquí todavía, experimentaremos esa verdad. Si el Señor viene o nos lleva antes, pues igual, es una realidad que va a acontecer. Les dejo el texto para que lo reflexionemos y ustedes sigan después de este momento compartiendo. Mateo 13:30 en la segunda parte. Cuando llegue el momento de cosechar, yo les diré a los segadores que recojan primero la cizaña y la aten en manojos para quemarla, y que después guarden el trigo en mi granero. Nosotros somos esa buena semilla que el Señor ha sembrado en este mundo para ser usados por Dios, para este tiempo y para el futuro. Dejémonos usar por Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos. Disponemos nuestro corazón para que esta palabra sea útil a nuestra vida y nosotros podamos ser útiles en tus manos siempre. Te honramos con nuestros bienes, Señor, y con gratitud bendecimos nuestros hogares. Te damos gracias por tu presencia y acompañamiento en este tiempo importante para la humanidad, donde nos hablas, Señor, y nos acompañas. Y mientras te honramos con nuestros bienes, nos despedimos adorándote, Señor, y honrándote. En el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo y les recuerdo que el próximo jueves estaremos en vivo compartiendo este tiempo. Bendiciones. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada
seguridad proviene de ti, Señor. Mi seguridad eres tú. Pues no depende de que corra, ni por mi buena intención. Mi Padre proveedor siempre serás. El Padre bueno que a su Hijo da. No me darás la piedra cuando te pida pan. Mi Padre proveedor siempre serás. Mi Padre proveedor siempre serás. El Padre bueno que a su Hijo da. No me darás la piedra cuando te pida pan. Mi Padre proveedor siempre serás. No me darás la piedra cuando te pida pan. Mi Padre proveedor siempre será.